Muy buenos días. Qué bueno verlos esta mañana, hermanos. Los invito a ir a Jueces, el capítulo 18. Seguimos con nuestra serie Rompiendo los Patrones del Pecado. Y ya estamos llegando al final de esta serie, que ha sido de mucho aprendizaje y un reto también, tanto escuchar como predicar, ¿no? Y hoy el título de la predica es Los falsos salvadores y Cristo. Cuando estaban mis amigos de Estados Unidos, algunos los conocieron, ¿cierto? Con ellos hicimos en una semana más de lo que habíamos hecho en 10 años aquí, creo. Hicimos bastante, caminamos bastante y en eso se me extravió la gorra. Yo soy raro, tengo solamente 2 gorras, una bien fea para trotar y otra bonita para andar en público, y se me extravió la buena. Entonces estuvimos con ellos como buscando una gorra en el centro y eso, y cada vez que íbamos a un lugar buscaba una gorra, pero es difícil encontrar una buena gorra, ¿cierto? Eso, yo no quería uno que dijera Santa Marta porque no soy turista, y los colores y la calidad, el precio, uno toma en cuenta todo eso. Pero estaba pensando que una gorra, a veces con una buena gorra nos sentimos como si pudiéramos vencer el mundo, ¿cierto? Que uno tiene una buena gorra y en mi caso me cubre la calvicie y me siento como joven otra vez. Y uno piensa, con esta gorra voy a poder tomar una foto de perfil nueva, ¿cierto? Y voy a sentirme mejor y me van a mirar más y me van a prestar más atención y todo. Y hasta con algo tan sencillo como una gorra se convierte en un falso salvador. Pues vamos a usar ese término que hemos usado varios términos, ¿no? Que un ídolo, Jerry Bridges y Ben Bevington en su libro, los apoyalibros de la vida cristiana, que me gusta, ellos dicen lo siguiente sobre los salvadores funcionales. Ellos dicen, a veces buscamos otras cosas para satisfacernos y llenarnos, para salvarnos, entre comillas. Estos salvadores funcionales pueden ser cualquier objeto de dependencia que abracemos que no sea Dios. Se convierten en la fuente de nuestra identidad, seguridad y significado porque tenemos un afecto idólatra por ellos en nuestro corazón. Ocupan nuestra mente y consumen nuestro tiempo y recursos. Nos hacen sentirnos bien y de alguna manera incluso nos hacen sentirnos justos. Ya sea que nos demos cuenta o no, ellos nos controlan y los adoramos. Y nuestro hermano Rafael hace 8 días habló de eso, de que lo que nos controla es nuestro Dios. Y realmente lo que vemos hoy en el capítulo 18 es la segunda parte de la prédica de hace 8 días, la falsa religión y Cristo, sino que cambié el título un poco para ser los falsos salvadores y Cristo. Y entonces un falso salvador es cualquier cosa en el cual pongamos la confianza o busquemos cualquier cosa en la cual busquemos seguridad, o busquemos esa satisfacción plena. Y vamos a ver que pueden ser varias cosas. Como explicó nuestro hermano Rafael hace 8 días, el 17 al 21 es una sección nueva del libro y es como un apéndice. Pero no sé cuántos de ustedes se leen el apéndice de un libro, yo casi nunca. ¿Cierto? Uno llega y dice, ya llegué al final. Pero con este libro no podemos hacer esto, porque este libro, el 17 al 21, son capítulos claves para entender el mensaje completo del libro. Y vamos a ver en el 17:6, leímos hace 8 días, dice, en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y el 18:1, en aquellos días no había rey en Israel. ¿Y cómo termina el libro de Jueces, hermanos? Miren el último versículo que vamos a ver después. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces, lo que vemos aquí es todo lo que no debemos hacer como creyentes. Porque ellos, ¿qué han hecho?
han tomado el orden de Dios y lo han, le han dado una, ¿cómo se dice? Una vuelta, ¿cierto? Le han hecho patas arriba, todo está al revés, las cosas están mal porque ellos hacían lo que bien les parecía. Entonces, también, como nos explicó el hermano Rafael, estamos hablando de un tiempo histórico anterior a Sansón, por ejemplo, porque ahí en el 18:1 ustedes lo ven. En aquellos días no había rey en Israel y en aquellos días la tribu de Dan buscaba posesión para sí donde habitar, porque hasta entonces no había tenido posesión entre las tribus de Israel. Eso habla de una época anterior. Al finalizar el libro de Josué y comenzar el libro de Jueces. Entonces, ¿por qué el autor pone estos capítulos que históricamente eran antes? ¿Por qué los pone al final? Bueno, nuestro hermano Rafael nos explicó eso. Es porque el tema es ver el declive del pueblo. Es ver en algunos hechos específicos hasta qué punto habían llegado, y creo que el colmo lo vamos a ver en el 19, ¿no? Vamos a dejarle al pastor Alfredo ese chicharrón, el 19 ahí. Pero vemos que hay un declive, una decadencia impresionante, y por lo tanto tenemos que entender en dónde estaban ellos, pero también mirar nuestra vida. Entonces los invito a orar antes de entrar al texto como tal. Padre, estamos muy gozosos de estar en tu presencia, Padre. Hemos cantado que solamente a través de Cristo, Padre. Y oramos hoy que en esta prédica y en la Santa Cena después, que Cristo sea exaltado, Padre. Queremos verlo, queremos examinar nuestro corazón también, Padre, para ver si hay un falso Salvador ahí, quizás escondido, Padre, quizás algo que está rigiendo en nuestra vida, que no sea tu Hijo, Padre, y oramos que tú nos ayudes a identificar esos falsos salvadores y que nos ayudes, Padre, a arrepentirnos hoy y buscar de ti más, Padre, y ponerte a ti en el primer lugar de nuestra vida y vivir para ti, Padre, no haciendo lo que nos parezca, sino haciendo lo que es tu voluntad. Te damos gracias y pedimos tu ayuda, Padre. Yo sé que algunos están cansados hoy. Oramos que nos des, Padre, una mente alerta, un corazón dispuesto a escucharte y responder a tu palabra. Ayúdame como predicador también, Padre, a decir las palabras que te agradan a ti y no a ningún hombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces aquí pues otra cosa interesante. Vimos que en este libro hay dos introducciones. ¿Recuerdan eso? Una introducción histórica y una introducción teológica. Y aquí vemos que el capítulo 17 y 18 corresponden a esa introducción teológica. Porque vamos a ver en la primera prédica que hicimos fue sobre las raíces del declive espiritual. ¿Recuerdan eso? Vemos aquí también el autor quiere recordarnos esas raíces. Cuando Dios repite las cosas, ¿por qué lo hace? Porque son importantes, ¿cierto? Entonces, si puede haber una raíz en el corazón, tenemos que entenderlo muy bien. Entonces, vamos a leer el texto, no todo el texto porque es un poco largo, pero vamos a leer cada sección y ver ahí un falso salvador. Y la idea es examinar nuestro corazón para ver si hay ese falso salvador en nuestro corazón. Miren primeramente el 1 al 6. Vamos a hacer lectura otra vez. En aquellos días no había rey en Israel. En aquellos días la tribu de Dan buscaba posesión para sí donde habitar, porque hasta entonces no había tenido posesión entre las tribus de Israel. Y los hijos de Dan enviaron de su tribu 5 hombres, de entre ellos hombres valientes de Sora y Estaol, para que reconociesen y explorasen bien la tierra. Y les dijeron, id y reconoced la tierra. Estos vinieron al monte de Efraín hasta la casa de Micaía y allí posaron. Bueno, algo que tenemos que entender aquí, hermanos, es que Dan ya había recibido la asignación de su tierra
Pero vemos en el capítulo 1 de Jueces que no pudieron conquistar la tierra por su incredulidad. Y entonces aquí vemos un patrón que vemos en otros libros, en Josué, por ejemplo, cuando envían espías para ver la tierra y explorarla. Entonces es algo que ha pasado. Pero como dice Kenneth Way, un comentarista, él dice, en el capítulo 1 los israelitas no conquistan lo que deberían. Y en el capítulo 18 los israelitas conquistan lo que no deberían. Porque ellos debían conquistar otra tierra, pero no lo hicieron por incredulidad y aquí quieren tomar una tierra más fácil. ¿Ok? Entonces de inicio vemos un problema. Ahora, una comentarista también, Amanda Davis Bledsoe, ella dice algo interesante. Ella nota que en el 17, el capítulo 17, hablando de este joven levita, el versículo 8 dice, este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar. Y vemos en el 18:1 que los hombres, los danitas, hacen lo mismo que este levita. Ellos salen a buscar una tierra cuando debían estar en el lugar asignado, como el levita. Él debía quedarse en Belén sirviendo al Señor y él dijo, por alguna razón salió a buscar otra tierra, otro lugar, otra provisión, y estos hombres de la tribu de Dan hacen lo mismo. Bien, miren aquí el 3, el 17:3. Cuando estaban cerca de la casa de Micaía, reconocieron la voz del joven levita y llegando allá le dijeron, ¿quién te ha traído acá? ¿Y qué haces aquí? ¿Y qué tienes tú por aquí? No sabemos si es el acento que reconocieron o si es al hombre como tal, pero le preguntan, ¿qué haces por estos lados? Estás lejos de donde debías estar. Él les respondió, de esta y esta manera ha hecho conmigo Micaía, y me ha tomado para que sea su sacerdote. Bueno, una pregunta ahí. ¿Este hombre, este levita, era un hombre de Dios? ¿Qué piensan? De lo que vimos la vez pasada, era un hombre que no estaba haciendo la voluntad del Señor, ¿cierto? Era un hombre que decidió tomar el sacerdocio de una casa cuando no debía estar ahí y una casa llena de ídolos también. Y vamos a ver eso después, pero lleno de una imagen de fundición, unos serafines que eran unos dioses domésticos. Y yo creo que cuando uno entraba a la casa de Micaía, ¿qué veía? Los ídolos. Era como un santuario para los ídolos y vamos a ver después que llegó a ser un punto importante religioso. Entonces, este levita no es un hombre de Dios porque un hombre de Dios no es atraído por los ídolos. Un hombre de Dios no llega a la casa de un idólatra para seguirle la idea a este hombre Micaía. Entonces, no es un hombre de Dios y así vamos a ver al primer falso salvador. Miren ahí el 5. Y ellos le dijeron, pregunta pues ahora a Dios para que sepamos si ha de prosperar este viaje que hacemos. Y el sacerdote les respondió, id en paz, delante de Jehová está vuestro camino en que andéis. Cosa curiosa, ¿no? Ellos llegan y de una vez le dicen, pregunta a Dios por nosotros. Pero no es un hombre de Dios. Solamente tiene el título, pero no es un hombre de Dios. Pero ellos lo elevan a un puesto, una posición, un falso salvador, porque este hombre, como es levita, como es sacerdote, él nos va a tener la respuesta. Y a veces hacemos eso, ¿cierto? Elevamos a una persona a un nivel que no debe tener y decimos, si él avala lo que yo estoy haciendo, yo estoy bien. Él ha tomado el lugar del Salvador, él es un falso Salvador, porque ¿qué quieren ellos? Ellos quieren seguridad. Ellos quieren saber si salimos a la guerra vamos a ganar. Pero no era un hombre de Dios. Y cosa curiosa también, en el 6, ellos hacen esa pregunta. Pregunta pues ahora a Dios
Y en el 6, ¿qué hace el sacerdote? Y el sacerdote les respondió, id en paz, delante de Jehová está vuestro camino en que andáis. Notemos ahí que él no consulta con Dios. Él simplemente dice, todo bien muchachos, vayan en paz, Dios estará delante de ustedes, pero no ha consultado al Señor siquiera. Ahora, cuando pensamos en este falso Salvador, entonces voy a darles 3 palabras que comienzan con P. El primer falso Salvador puede ser una persona. Una persona. En este caso es un levita que toma el lugar de Dios y ellos confían plenamente en su palabra sin conocer quién es este hombre realmente, o sin tomar en cuenta que no está haciendo la voluntad de Dios. Y lo mismo puede pasar con nosotros. Cuando nosotros elevamos a una persona a un nivel que no debe tener. Porque ¿en quién debemos poner nuestra fe plenamente? En Dios, en el Señor Jesús, ¿cierto? Cuando ponemos la fe en otra persona y empezamos a pensar en esa persona más que en Dios, ya está en el lugar equivocado. Ya ha tomado el lugar de Dios y está actuando como si fuera un Salvador, pero es un Salvador falso. Algo que me llama la atención, hermanos, de ser pastor, es que hay personas que cuando se enteran de que uno es pastor, me ha pasado en los taxis a veces, que en la conversación uno va hablando con el taxista, y resulta que en algún momento sale el comentario que uno es pastor o pregunta, ¿no? Algo así. Y me ha pasado que de una vez algunos hombres empiezan a decirme cosas íntimas de su vida. No, pastor, imagínese que yo tengo este problema con mi pareja y ahí empieza la historia, ¿cierto? Pero ni siquiera saben mi nombre. No saben en dónde sirvo como pastor. No saben si tal vez me nombré hace 2 semanas pastor. No saben nada. Solamente, no, él es pastor, le voy a contar y al final, pastor, ¿qué hago? Y uno dice, espera, porque eso, no los corrijo, ¿no? Pero uno piensa, cuando uno va a confiar en alguien, ¿qué tiene que saber de esa persona? Si conoce a Cristo, si conoce la palabra de Dios, ¿en qué iglesia sirve también? ¿Cierto? Porque hay de todo en la viña del Señor, como se dice. Entonces hay que pensar muy bien en quién estamos confiando. Y cuando alguien me dice, no, pastor, yo soy un fiel seguidor de fulano, yo temo por eso, hermanos. Sí, porque hemos elevado a un hombre a un pedestal que nadie va a cumplir excepto Cristo. ¿Cierto? Entonces es mejor decir, no, este pastor ha sido una bendición para mí, o esta persona es una bendición para mi vida, pero no puede tomar el lugar de Cristo. No puede hacerlo. Y yo sé que es nuestra tendencia, ¿cierto? Y algo interesante, cuando Cristo no es nuestro Salvador, cualquier hombre o mujer puede tomar su lugar. Porque ¿cuál es la tentación humana? Queremos confiar en algo o en alguien, ¿cierto? Queremos elevar a alguien. Él va a salvarnos. Él va a ayudarnos. Él es el Mesías. Pero hay uno solo que es el Mesías. Hay uno solo que nos salva y es Cristo Jesús. Entonces tengamos mucho cuidado con eso de elevar a una persona al nivel de Cristo o una autoridad absoluta. Porque también personas a veces uno pregunta, ¿qué crees tú sobre la salvación? Y si la persona dice, no, el pastor fulano dice tal cosa, es un peligro, ¿cierto? Porque ¿qué deberíamos decir? Bueno, la palabra de Dios, lo que yo creo sobre la salvación es lo que yo encuentro en Efesios 2, 8 al 10, como escuchamos hoy. Pero no vamos a decir, no, el hermano me explicó eso. No, ¿qué dice Dios? Y eso es lo que vemos en Hechos 17, si quieren anotar la cita para buscarla después. Hechos 17, 10 y 11. Escuchen esto. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos habiendo llegado entraron en la sinagoga de los judíos,
Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Qué significa esa palabra escudriñar? Examinar cuidadosamente. Ellos estaban escuchando a Pablo y Silas, lo cual era excelente, eran hombres de Dios, pero ellos ¿qué hacían en la noche? Regresaban a casa para revisar, bueno, ¿qué nos han enseñado? Y eso, ¿qué dice la palabra? Porque Pablo nos dice esto, pero ¿qué dice la palabra? Porque la confianza tiene que estar puesta en nuestro Dios y en su palabra. Y tenemos que buscar y escudriñar lo que dice la palabra para no elevar a ninguna persona a ser un falso salvador. ¿Ok? Ahora, tenemos que pensar en nuestra vida que cuando tomamos una decisión, si estamos más pendientes de una persona que de Dios. No, ¿qué me va a decir fulano si yo tomo esta decisión? Ahí puede ser un indicador de que esa persona ha tomado un lugar equivocado. ¿O qué creo sobre cierta doctrina? Si yo pienso más en otra persona y menos en Dios, hay un problema. Entonces, tengamos cuidado con las personas, de elevarlas al estatus de un falso salvador. Miremos el segundo falso salvador, el versículo 7. Bueno, voy a resumir el 7 al 13, porque aquí los espías llegaron a Lais, una ciudad bien en el norte del país, y después regresaron para decir que la tierra era muy buena y que debían tomarla, como hicieron Caleb y Josué, ¿cierto? Es un eco que escuchamos ahí, que ellos llegaron, regresaron, no, la tierra es buena, debemos tomarla, y tomaron las armas 600 hombres de la tribu de Dan para ir a la batalla. Entonces, con ese contexto, miren el 14. Entonces, aquellos 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra de Lais, dijeron a sus hermanos: ¿no sabéis que en estas casas hay efod y terafines? Terafines eran dioses domésticos, y una imagen de talla y una de fundición. Mirad, por tanto, lo que habéis de hacer. Y en términos modernos, ellos llegaron allá y en su mapa de Google pusieron un punto de referencia. Aquí hay una casa con dioses domésticos. Pero miren la ironía de eso. Debían estar buscando a Dios y más bien en su mapa ponen el lugar de idolatría. ¿Por qué? Porque cada uno hacía lo que bien le parecía. Cada uno estaba buscando a Dios a su manera y no a la manera de Dios. El 15. Cuando llegaron allá, vinieron a la casa del joven levita, en casa de Micaía, y le preguntaron cómo estaba. Y los 600 hombres que eran de los hijos de Dan estaban armados de las armas de guerra a la entrada de la puerta. ¿Qué tal la escena? Llegan a la casa y a la puerta, allá afuera, 600 hombres armados, listos para la batalla. El 17. Y subiendo los 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra, entraron allá y tomaron la imagen de talla, el efod, los terafines y la imagen de fundición, mientras estaba el sacerdote a la entrada de la puerta con los 600 hombres armados de armas de guerra. Entrando pues aquellos en la casa de Micaía, tomaron la imagen de talla, el efod, los terafines y la imagen de fundición. Noten cuántas veces se repite toda esa lista, ¿verdad? Y el sacerdote les dijo: ¿qué hacéis vosotros? Y ellos le respondieron: calla, pon la mano sobre tu boca y vente con nosotros para que seas nuestro padre y sacerdote. Es mejor que seas tú sacerdote en casa de un solo hombre que de una tribu y familia de Israel. Y se alegró el corazón del sacerdote, el cual tomó el efod y los terafines y la imagen y se fue en medio del pueblo. Aquí vemos que algo que ya habíamos visto, Micaía, ¿recuerdan qué hizo él? Había puesto a su hijo como sacerdote, pero cuando lleva
llega este joven levita, él dice, seas tú mi padre y sacerdote. Y entonces, como vimos hace 8 días, el joven levita dice, claro, buenísimo. Tengo techo, comida y una posición, un estatus. Y vemos aquí que ya estos hombres le proponen un mejor negocio. Entonces, como un mercenario espiritual, él está mirando, él dice, yo estoy jugando para el Unión y me están llamando del Nacional. Entonces, ¿qué hago? O mejor aún, me llaman desde Inglaterra para jugar en la liga allá. Entonces, ¿qué hago? Pues voy a subir de posición, voy a subir de estatus, ¿cierto? Es lo que vemos aquí con este hombre. Ellos le plantean la idea así. Tú estás aquí sacerdote de una casa, ahora puedes ser sacerdote de toda una tribu. ¿Y qué pasa en la mente del hombre? Dice ahí en el 20, y se alegró el corazón del sacerdote. Realmente en este relato no vemos nada de su corazón excepto acá. Y se llena de alegría, de gozo y dice, uff, las cosas me están yendo súper bien. Como decía nuestro hermano Rafael hace 8 días que, wow, todo servido, todo excelente, todo anda sobre ruedas. Aquí estoy yo y voy a tener más estatus. Voy a tener una mejor posición. Entonces aquí el segundo falso salvador es una posición. ¿Cuál fue el primero? Una persona, aquí una posición o un estatus, si quieren otra palabra para eso. Notemos aquí nuevamente que este hombre no consulta a Dios. Porque cuando hay un cambio que estamos contemplando, ¿qué debemos hacer? Como hacía David, consultar con Dios, ¿cierto? Debemos consultar con Dios, pero aquí no vemos nada de esto. Vemos que hay una presión sobre este hombre y él piensa en la posición y él no ora, él no ayuna, él no consulta con hermanos sabios, sino que de una vez toma decisión, listo. Si ya, y mejor aún, me salgo con los dioses, me los robo. Que vemos aquí otro robo, ¿cierto? Que este hombre sale con todo, con una mejor posición y con los dioses domésticos y las imágenes y todo eso, y está pensando solamente en su influencia, su economía, sus intereses personales, y no está pensando en lo que Dios quiere. Ahora, ¿será que una posición lo mismo puede pasar con nosotros? Esto lo hemos visto, hermanos. Y yo recuerdo en otra iglesia en donde había un hombre que anhelaba ser pastor. ¿Eso es malo? No, no es malo. Lo malo es cuando esa posición llega a ser un falso salvador, en donde la persona dice, lo que yo necesito para estar bien es ser pastor. Entonces ya toda su vida va en esa dirección, ¿cierto? Toma estudios pensando en eso, habla con la gente tratando de influenciarla con esa meta, ¿cierto? Todo va en esa dirección. Pero la palabra de Dios, cuando habla de anhelar ser pastor, ¿qué dice? Que hay requisitos, que uno debe trabajar en su vida espiritual y uno debe tener la humildad de reconocer que Dios usa a su iglesia para eso. No es simplemente un deseo y listo. Pero lo que pasó con este hombre fue que eso fue como la meta final de su vida, llegar a ser pastor. Y hasta les daba lástima a los hermanos. No, el hermano quiere ser pastor. ¿Qué hacemos? Quiere ser pastor. Y ya algunos empezaban a decir, él debe ser pastor porque quiere. Y la iglesia finalmente lo nombró pastor. Pero no tenía el carácter de un pastor. Y a los 2 o 3 años, ¿qué pasó? Que ya fracasó. ¿Por qué? Porque su ídolo o su falso salvador era llegar a ser pastor y no trabajar en su vida personal. Qué triste, ¿verdad? Pero eso puede pasar no solamente con un puesto como pastor, sino también en el trabajo. Si tú estás mirando un puesto, una posición nueva, y tú dices, toda mi vida, o lo más importante para mí es este puesto. ¿Cuál es el problema con eso, hermanos? Pues, ¿qué lo escuchamos en la escuela dominical?
debemos trabajar para glorificar a Dios. Debemos decir, si Dios permite un ascenso, amén, qué bueno. Pero si yo tengo que comprometer la palabra de Dios, los principios para llegar allá, si yo tengo que pisotear a otra gente para llegar a ese puesto, si yo tengo que hacer algo indebido para llegar allá, pues no, ¿cierto? Además, ningún puesto, ninguna posición humana nos satisface como Cristo. Porque ¿qué ha pasado? Uno anhela ese puesto, llega allá y dice, ¿y ahora qué? He trabajado toda mi vida para llegar aquí y por eso vemos a tantos famosos que han llegado a la cima y están ahí diciendo, ¿y ahora qué? Triste, ¿verdad? Pero es porque han puesto una posición como un falso salvador para pensar, si yo tuviera esa posición, ahora sí, podría tener una vida plena, una vida de gozo, no me quejaría tanto, estaría mejor. Pero no es así. Porque cuando ponemos otra cosa, una posición en el lugar de Cristo, siempre nos decepciona. Siempre nos decepciona. Entonces, para estar plenamente satisfechos, ¿quién tiene que estar en ese lugar? El Señor Jesús en nuestra vida. Y eso no es solamente un decir, porque yo sé que suena bien aquí desde el púlpito, pero en tu vida personal tú tienes que decir, realmente lo más importante para mí es Cristo. Lo más importante, y eso va a afectar toda decisión, porque esas cosas, si no las pensamos y ponemos una posición ahí, eso distorsiona toda tu vida. Y lo triste es cuando uno está así, uno no se da cuenta muchas veces. Los demás quizás pueden decir, no, su falso salvador es este. Él está viviendo para llegar a esa posición, pero esa persona muchas veces ni siquiera se da cuenta. Porque por la misma ceguera espiritual está deambulando como los israelitas en el desierto y no saben a dónde van. ¿Cierto? Bien, mejor es tener la actitud de Pablo. Si quieren buscar Filipenses 3:8, mantén el dedo aquí porque vamos a regresar. Filipenses 3:8. Pablo tenía muchas cosas, tenía una posición muy apetecida entre los judíos, pero miren lo que dice en Filipenses 3:8. Y ciertamente, bueno, vamos a leerlo todos a una sola voz. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Wow. Qué versículo tan hermoso, ¿cierto? Pero qué reto. ¿Estaríamos dispuestos a perderlo todo por Cristo? A veces uno puede tener una posición muy importante, pero si Dios nos pide que la dejemos, ¿qué haríamos? ¿Cierto? Y ahí el reto, ¿no? Pero cuando entendemos que Cristo es lo más importante, ya eso no es tan difícil. Porque como dice él, por el cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Él entendía que para él el vivir era Cristo y el morir era ganancia. Él entendía que podría dejar cualquier posición que ante los hombres no iba a recibir el mismo respeto, pero no importaba. Porque él pensaba, ¿qué dice mi Señor? ¿Qué dice mi Dios sobre mí? No qué me digan los demás, sino qué me dice mi Dios y mi Señor. Y en eso muchas veces vamos a tener pocos seguidores, porque vivir así normalmente no nos lleva a mucha gloria ante los hombres, pero vamos a tener la satisfacción de saber que conocemos a Cristo. Y la posición más importante en este mundo y esta vida, ¿cuál es? La posición de ser un hijo de Dios, de ser justificado por Cristo Jesús, por su vida, su muerte, su sepultura y resurrección, ser justificados, declarados justos en Él, perdonados. Y cuando tenemos eso ya, las demás posiciones ya no tienen poder sobre nosotros, porque estamos en Él. Miren
regresemos a Jueces 18 y vamos a leer sobre el último falso salvador. El primero era una persona, el segundo una posición, y aquí vamos a ver en el 22. Miren el 22. Cuando ya se habían alejado de la casa de Micaía, los hombres que habitaban en las casas cercanas a la casa de Micaía se juntaron y siguieron a los hijos de Dan. Y dando voces a los de Dan, estos volvieron sus rostros y dijeron a Micaía: ¿qué tienes que has juntado gente? Él respondió: tomasteis mis dioses que yo hice y al sacerdote, y os vais. ¿Qué más me queda? ¿Por qué pues me preguntáis qué me pasa? Aquí vemos que Micaía, ¿en qué está pensando él? Se le fue el poder. Se le quitaron el poder a él. Porque él tenía estatus, él tenía poder sobre el pueblo, porque tenía este lugar de adoración y tenía también un sacerdote. Noten ahí en el 24, qué tan interesante es eso. Tomaste mis dioses, ¿y qué dice después? Que yo hice. Tomaste mis dioses que me hice. Qué triste, ¿verdad? Porque Dios es creador de los cielos y la tierra, todo le pertenece a Él, y este hombre ha dejado al Dios vivo, exaltado, para servir dioses que Él mismo hizo. Así es un falso salvador, que nosotros creemos en el poder que tenemos como un falso salvador. Si yo solamente tuviera poder sobre los demás, y por eso venden productos, ¿no? Para conquistar a cualquiera, ¿cierto? Porque queremos tener poder sobre los demás. Por eso la gente va donde los brujos, buscando poder para hacerle daño a otra persona. Por eso la gente busca una posición con poder, porque puede lograr lo que quiere, ¿cierto? Entonces el tercer falso salvador es el poder. Pero miren aquí el 25. Y los hijos de Dan le dijeron: no des voces tras nosotros, no sea que los de ánimo colérico os acometan y pierdas también tu vida y la vida de los tuyos. Curioso, ¿no? Están 600 hombres y le dicen: si yo fuera tú, me callaría. Porque aquí tenemos unos manes bien mal geniados que te van a cascar. ¿Cierto? Entonces aquí le dicen eso y vemos ahí, ellos están confiando en su poder también. Porque tienen un ejército de 600 Micaías que tiene. De lo que podemos entender, él no tiene nada. Él está allí, ¡hey! Y ellos, ¿y qué? ¿Qué van a hacer? Somos 600 armados, ¿y tú qué? Mejor cállate. Entonces vemos aquí, ellos pensaban en su poder también. Miren cómo sigue la historia. El 26, y prosiguieron los hijos de Dan su camino, y Micaía, viendo que eran más fuertes que él, volvió y regresó a su casa. Y ellos, llevando las cosas que había hecho Micaía juntamente con el sacerdote que tenía, llegaron a Lais, al pueblo tranquilo y confiado, y los hirieron a filo de espada y quemaron la ciudad. Y no hubo quien los defendiese, porque estaban lejos de Sidón y no tenían negocios con nadie, y la ciudad estaba en el valle que hay junto a Bet-Rehob. Luego reedificaron la ciudad y habitaron en ella. Vemos ahí también, ellos confiaban en su poder militar. Y llamaron el nombre de aquella ciudad Dan, conforme al nombre de Dan, su padre, hijo de Israel, bien que antes se llamaba la ciudad Lais. Y los hijos de Dan levantaron para sí la imagen de talla. Y Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés, él y sus hijos fueron sacerdotes en la tribu de Dan hasta el día del cautiverio de la tierra. Eso sería cuando Asiria llegó para llevarlos cautivos en el año 733 hasta 722, cuando se llevaron a las tribus del norte. El 31 dice: así tuvieron levantada entre ellos la imagen de talla de Micaía, que Micaía había hecho todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo.
Entonces miren ahí, ellos también quieren levantar un poder sobre los demás, hasta el punto de tener un lugar de adoración diferente a Silo, en donde estaba el tabernáculo, en donde estaba el arca del pacto. Y vemos aquí entonces ese deseo de tener un poder sobre los demás. Hay un dato curioso, y Holly y yo fuimos a Dan, eso queda en el puro norte de Israel, y ¿saben qué hay en Dan ahora? Hay un sitio arqueológico en donde encontraron el lugar en donde Jeroboam, el rey Jeroboam, en donde él había construido un altar pagano con un becerro de oro. Está en el mismo lugar. Y eso me causa curiosidad, porque este lugar Dan obviamente era un lugar con una gente dada a la idolatría. Comenzó en aquel entonces y eso continuó después, con una idolatría, y ellos levantaron un falso salvador ahí, esa imagen, porque de esa forma tendrían poder religioso sobre los demás y podrían mover a las masas con esa imagen y ser un lugar de adoración diferente al lugar que Dios había estipulado. Ahora, cuando nosotros pensamos en el poder, ¿será que podría ser un falso salvador para nosotros también? ¿Cierto? Que eso es muy difícil llegar a tener poder sin corromperse, ¿cierto? Porque uno hace muchas cosas para tener poder sobre los demás. Y lo hemos visto en la historia humana, ¿cierto? Lo vemos diariamente en la vida cotidiana, que puede ser un puesto en cualquier lugar, pero si nos da poder sobre los demás, queremos eso. Pero finalmente, ¿quién debe tener el poder sobre nosotros? ¿Y cuál debe ser el poder más importante? Sí, y yo estaba pensando en el Evangelio, 1 Corintios 1:18, dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Entonces, cuando hablamos de la economía de Dios y el poder, es totalmente diferente a lo que el mundo nos dice, lo que el mundo nos pinta, porque estamos hablando del poder de Dios y debemos exaltar su poder, exaltar a Cristo, exaltar su evangelio ante los demás. Y si Dios nos da la oportunidad de tener un poder en ese mundo, amén, está bien siempre que lo usemos para su gloria. Pero en el momento de empezar a usar ese poder, esa autoridad para nosotros y nuestros intereses por encima de Dios, ya estamos cayendo en el pecado de tener un falso salvador. Entonces debemos entender eso. Hemos visto 3 falsos salvadores. Puede ser una persona, puede ser una posesión, puede ser un poder, y realmente los 3 están muy relacionados. Porque la idolatría nunca llega sola. Es decir, normalmente cuando hay un ídolo hay 2 o 3. ¿Cierto? Como la casa de Micaía no era una sola imagen, sino vemos ahí terafines y una imagen de talla o fundición. Entonces, así es la idolatría. Cuando tenemos un falso salvador, pues otros pueden entrar también. Ahora, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué necesitamos hacer con un falso salvador? ¿Qué debían hacer ellos con sus ídolos? Quemarlos, derrumbarlos, destruirlos. ¿Cómo se dice eso? Sí, pisarlos, ¿sí? ¿Cierto? Erradicarlos de su vida. Y nosotros también tenemos que hacer eso. Pero lo difícil de un falso salvador es que es muy sutil muchas veces. Que está en el corazón y hemos puesto nuestra confianza en ese falso salvador, en esa persona, en esa posición, en ese poder, y no nos damos cuenta. Pero es el momento, hermanos, y vamos a tomar la Santa Cena con un pasaje relacionado, y en eso es el momento para examinar nuestro corazón, para ver, bueno, ¿quién es el centro de mi vida? A nivel práctico, no solamente qué digo cuando alguien me pregunta en la iglesia,
sino realmente el lunes a las 7 de la mañana, ¿quién está reinando en mi corazón? ¿Quién es mi Salvador real? Porque hay uno solo que nos puede salvar. Y me encanta como Pablo lo dice cuando él habla con el carcelero Silas y él, el carcelero dice, ¿qué hago para ser salvo? ¿Qué debo hacer? ¿Y qué dicen ellos? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, porque Él salva. Eso no es solamente algo teórico, algo abstracto, algo para un libro. No, eso es para tu vida. Y también Pablo en Romanos 10:11, así dice la Escritura, todo el que confíe en Él no será jamás defraudado. ¿Saben qué hace un falso salvador? Tarde o temprano te defrauda. Siempre es así. Tú pones la confianza en esa posición, en ese poder, en esa persona y finalmente te va a defraudar. Pero cuando pones la confianza en Cristo, Él nunca nos defraudará. Nunca nos decepcionará porque Él es fiel. Oremos. Padre, queremos darte gracias por este capítulo, Padre, que yo sé que es un poco difícil, pero gracias porque aquí sobresale la verdad de que tú mereces, Padre, nuestra adoración. Tú mereces todo nuestro corazón, Padre. No hay lugar en Él para un falso salvador. No es posible adorarte a ti y a un falso salvador al mismo tiempo, Padre. Pero queremos confesarte, porque fácilmente caemos en esta trampa de poner nuestra esperanza, nuestra confianza, nuestra fe en otras cosas que son diferentes a ti. Padre, perdónanos eso. Y oramos hoy si alguien está aquí y por primera vez ha entendido que no tiene al Salvador en su vida real, Padre, que hoy que convenzas a aquella persona de su necesidad, Padre. Porque tú dices, el que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y oramos, Padre, hoy que todas las personas acá y las que escuchen este mensaje, Padre, puedan rendir su vida ante ti en adoración y recibir por gracia, por medio de la fe, a Cristo como su único y suficiente Salvador para toda la eternidad. Te damos gracias, Padre, por lo que tú has hecho. Ayúdanos a vivir esta semana para tu honra y gloria, Padre, y no pensar en las posiciones, el poder, en las personas, sino en ti, Padre, y lo que tú quieres que nosotros hagamos. Es en el nombre de Cristo, nuestro Salvador, te lo pedimos. Amén.